Buenas tardes, amados hermanos, que Dios los bendiga, espero que estén gozando a las alabanzas a nuestro Dios, porque solamente nuestro Señor merece ser alabado y glorificado. Abra su Biblia, segunda de Timoteo, capítulo 3, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al verso 17. Segunda de Timoteo 3, 14 al 17. Nuevamente, segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 14 al 17, si lo encontró, diga amén. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Señor, te damos gracias de esta tarde por tu palabra que va a ser expuesta. Prepara nuestra mente y nuestro corazón. Danos entendimiento y discernimiento, Señor, para poder recibir esta enseñanza que tienes para nosotros, que no solamente seamos oidores, sino hacedores de tu palabra, porque allí reside la bendición y la vida eterna. Estamos en tus manos, Señor, para que tú obres en nuestra vida, y todo te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Las escrituras son la sabiduría de Dios. Las escrituras son la sabiduría de Dios. Los cristianos siempre han enfatizado cuán importante es la Biblia. ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia y valor de las Escrituras? Este pasaje nos explica, afirmando en términos precisos, cómo puede alumbrar un creyente piadoso. Y es porque vive realmente las Escrituras. La palabra de Dios es la vida de los hombres. Número 1, el creyente debe de vivir en las Escrituras. El creyente debe de vivir en las Escrituras. Verso 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. A Timoteo se le había enseñado las Escrituras durante toda su vida. Cuando era apenas un niño, su madre Eunice y su abuela Loida plantaron en él las Escrituras. Las dos creían fuertemente en el Señor. Pablo también había cimentado a Timoteo
en las Escrituras, pero quiero que tenga en cuenta algo muy esencial. No es suficiente haber aprendido las Escrituras. No es suficiente estar seguro de que las enseñanzas de las Escrituras son ciertas. No es suficiente saber que tus maestros enseñan la verdad. El hermano Timoteo conocía todo esto. Él conocía las Escrituras y había hallado que las Escrituras eran verdad. Las afirmaciones y promesas de las Escrituras habían obrado en su propia vida. Timoteo también conocía a sus maestros. Sus vidas daban testimonio de la verdad de las Escrituras. Pero esto no era suficiente. Mire nuevamente el verso 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. La palabra persiste significa permanecer, morar, perdurar y mantenerse en las Escrituras. En pocas palabras, Timoteo tenía que vivir en las Escrituras. Vivir, moverse y ser en las Escrituras. Y algo más que vivir las Escrituras es andar y vivir en las verdades de las Escrituras. Tenía que persistir, mantenerse y vivir y hacer lo que dicen las Escrituras. Es necesario aprender las Escrituras y por supuesto que debe de estar seguro de las Escrituras y aplicarlas a su vida y experimentar la verdad y seguridad de ellas. Y también se debe conocer a sus maestros, a asegurarse de que enseñen la verdad de las Escrituras. Pero sobre todo debe de persistir en las Escrituras, permanecer y morar, mantenerse y perdurar en las Escrituras. Debe de vivir, moverse y ser en las Escrituras, en la palabra de Dios. Número 2. Las Escrituras dan sabiduría para la salvación. Las Escrituras dan sabiduría para la salvación. Y del versículo 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Las Escrituras hacen sabia a una persona para salvación. Si hay algo que el hombre necesita, es sabiduría. Sabiduría para cómo ser salvo. La muerte y todo tipo de mal inundan el mundo del hombre. Lo más fuerte de los hombres son arrastrados y ahogados por drogas, por hogares destruidos, por orgullo, egoísmo, envidia, altivez, malos hábitos, libertinaje, avaricia, inmoralidad, borracheras y lujurias. No hay fin para el mal,
que está ahogando al hombre y a su mundo. Y lo que el hombre y el mundo necesitan es sabiduría para salvarse. Está disponible dicha sabiduría. Ese es el glorioso mensaje de este versículo. Sí, las Sagradas Escrituras pueden hacer al hombre sabio para salvación y pueden salvar al hombre y a su mundo. ¿Cómo? Por la fe que es en Cristo Jesús. La Biblia nos habla del gran plan de salvación de Dios para el hombre, de cómo Dios salva al hombre mediante la fe en su Hijo, el Señor Jesucristo. Es la Biblia y no otro libro las que nos dicen que Dios ama al mundo y lo ama tanto que envió a su único Hijo, el Señor Jesucristo, para que nos revelara la verdad. La Biblia nos dice que Jesucristo se ha ocupado de lo concerniente a la justicia y la perfección que Él vivió una vida perfecta y que garantizó la justicia perfecta para el hombre. Que cuando el hombre cree en Jesucristo, Dios toma la fe de ese hombre y la cuenta como justicia, en la cual Jesucristo se ha ocupado en lo concerniente al pecado y la muerte. Que Él llevó todos los pecados del hombre sobre sí mismo y cargó con la pena y el castigo por ellos. Que Cristo murió por el hombre. Que cuando una persona cree en Jesucristo, Dios toma la fe de esa persona y la considera como la muerte de Cristo. Que Dios lo cuenta como si la persona hubiera muerto en Cristo y por lo tanto nunca tiene que morir. La Biblia también nos dice que Jesucristo se ha ocupado de lo concerniente el vivir para siempre, que Él se levantó de los muertos para vivir eternamente en la presencia de Dios Padre. Que cuando una persona cree en Jesucristo, Dios toma la fe de esa persona y la considera como la resurrección de Jesucristo. Quiere decir que a la persona se le considera como si hubiera resucitado en Cristo y por lo tanto tiene vida eterna. Juan 15:3. Juan 15:3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Juan 17:17. Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Juan 20:31. Juan 20:31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Número 3. Las Escrituras son inspiradas por Dios. Las Escrituras son inspiradas por Dios.
toda la escritura, verso 16, toda la escritura, estamos en 2 Timoteo, capítulo 3, verso 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Este es un versículo sumamente importante para comprender la naturaleza de las Escrituras. Es decir, para comprender que es realmente su naturaleza. Por supuesto que Pablo se estaba refiriendo a las Escrituras del Antiguo Testamento, porque las del Nuevo Testamento aún no habían sido completadas. Sin embargo, este pasaje puede aplicarse con toda certeza al Nuevo Testamento. Y el punto es este: es que toda escritura, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, son inspirados por Dios. La frase inspirada por Dios significa soplada por Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que Dios sopló las Escrituras? Que Dios exhaló las Escrituras, que Dios las hizo de la misma manera que Él hizo la creación. Mire Salmo 33, 6. Salmo 33, 6. Por la palabra, por el soplo, por la palabra de Jehová, fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. Y lo que quiere decir que las Escrituras son las inspiradas, no el hombre. La Biblia no dice haber sido escrita por hombres inspirados. Sí dice que las Escrituras fueron dadas sobrenaturalmente por Dios. La Biblia dice: la palabra dada por el aliento creativo de Dios. Las Escrituras es una revelación divina de la cual podemos depender como verdad infalible. El mismo Espíritu que sopló en nosotros la razón, también sopla en nosotros revelación, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, habiendo siendo inspirados por el Espíritu Santo, los profetas y apóstoles no hablaron por sí mismos, sino que lo que recibieron del Señor, eso nos revelaron. Dios es todopoderoso y soberano. Y si somos salvos mediante el poder del Evangelio. Si el Evangelio nos hace salvos para salvación. Si es la voluntad de Dios que ningún hombre se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Podemos descansar tranquilos en que Dios ha preservado y protegido sus sagradas Escrituras a través de los siglos. Cualquier cosa que necesitamos saber
acerca de nuestra relación con Dios y de su relación con nosotros se encuentra en la Biblia. No necesitamos libros adicionales en la Biblia, ni podemos permitir que se quite ninguno tampoco. La Biblia está completa. Si añadimos o quitamos de su palabra, Dios quitará nuestra parte del libro de la vida. Toda escritura es inspirada por Dios. Inspirada por Dios, según el diccionario griego, es una sola palabra griega que significa soplada por Dios. Jesucristo afirma que la Biblia es la palabra de Dios. Defendió continuamente la validez de las escrituras y se vio a sí mismo como el centro y cumplimiento de las escrituras, y aseguró que lo que estaba escrito tenía que cumplirse. La Biblia es absolutamente digna de confianza y no puede ser quebrantada. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Por lo cual, también vosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Punto número 4. Las escrituras son útiles para el hombre. Las escrituras son útiles para el hombre. En el versículo 16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La palabra útil significa provechosa, beneficiosa. Dicho en pocas palabras, la Biblia es para el hombre. Dios la dio para ayudar al hombre. En la Biblia se encuentran ayudas específicas. La Biblia es útil para enseñar. Dios quiere que el hombre sepa, sin duda alguna, quién es Él y quién es el hombre. Y el comienzo, significado y fin de todas las cosas. Las Escrituras revelan la verdad, la naturaleza y significado de la verdad. La Biblia le da al hombre los principios y reglas para la vida. Le da las doctrinas y fundamentos de la vida. Juan 5:39. Juan 5:39. Escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor Jesucristo. La Biblia es útil para redarguir. Dios quiere que el hombre experimente convicción y que sea reprendido cuando desobedece a la voluntad de Dios. Las Escrituras revelan
la voluntad de Dios y las consecuencias por desobedecerlas. Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La Biblia es útil para corregir. Dios quiere que el hombre sea corregido cuando está equivocado. La Biblia enseña obediencia, enseñarle a la persona a disciplinarse a sí misma, incluso hasta el punto del sufrimiento. Juan 15:3. Juan 15:3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La Biblia es útil para instruir en justicia. Dios quiere que el hombre sepa hacer, pensar y decir lo correcto. La Biblia revela cómo vivir. Vivamos en este siglo sobria, justa, piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Salmo 119:11. Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Número 5. Las Escrituras te perfeccionan y te preparan para toda buena obra. Las Escrituras te perfeccionan y te preparan para toda buena obra. Verso 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, a través de la palabra de Dios, a través de las Escrituras. La palabra perfecto implica completo, maduro, lleno. Ninguna persona puede estar completa o ser madura sin las Escrituras. El hombre fue hecho por Dios. Por lo tanto, debe de vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Si trata de vivir sin Dios y su palabra, fracasa en la vida. Vive una vida incompleta, inmadura y desordenada, porque no se somete a la voluntad de Dios, porque no conoce la voluntad de Dios, sino escudriña la palabra de Dios. Mire el verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Solo las Escrituras, la palabra de Dios, puede hacer a una persona completa y equiparla para toda buena obra. Y
cumple en aquella persona que realmente busca al Señor con todo su corazón. El estudio de las Escrituras instruye al hombre en justicia hasta que esté equipado para toda buena obra. Esta es la conclusión fundamental. El estudio de las Escrituras nunca debe de ser egoísta. No debe de ser solamente por el bien del alma del hombre. Tiene que estudiar las Escrituras para ser útil para Dios y los que le rodean. Debe de estudiar no solamente para salvar su alma, sino para que Dios pueda usarlo para salvación y consuelo de la vida de otros. Ningún hombre es salvo a menos que sienta el fuego por salvar a sus semejantes. Debe de estudiar para que Dios pueda usarlo para salvación y consuelo de las vidas de otros. Debemos de permitir que las Escrituras nos toquen cada vez más para poder alcanzar las almas y ministrar más y más. Mateo 28, 19 y 20. Mateo 28, 19 y 20. La palabra de Dios nos instruye. ¿Para qué? Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Las Escrituras son la voluntad de Dios. Obedezcamos y vayamos a un mundo perdido que necesita la palabra de Dios, que necesita la verdad. Hay salvación y vida eterna para el hombre en el Evangelio, en Cristo. Cristo murió por nuestros pecados y resucitó para darnos vida eterna. El ser humano necesita un Salvador. Está perdido y solamente Cristo puede salvarlo y darle vida eterna. Ahí donde estás, dobla tus rodillas y medita en la palabra de Dios. Y quisiera hacer una invitación a ti que todavía no has recibido a Cristo como tu único y salvador de tu vida. La palabra, las Escrituras, la Biblia, la palabra de Dios dice que solamente hay un camino para llegar al cielo. Y Cristo es ese camino. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice el Señor. La salvación y la vida eterna se encuentran solamente en Jesucristo. Y hoy puede recibir esa certeza y esa seguridad, la cual está solamente en Cristo Jesús. Por la fe en Cristo, solamente en Él. Créelo de todo corazón
y recíbelo hoy. Si lo quieres recibir como tu único y suficiente Salvador de tu vida, haz esta oración conmigo. Señor Jesús, te doy gracias por la salvación y la vida eterna. Te doy gracias porque moriste por mis pecados y resucitaste para recibir vida eterna. Quiero que vengas a morar en mi vida. Envía tu Espíritu Santo para que more en mí y escribe mi nombre en el libro de la vida. Perdona todos mis pecados. Me arrepiento de mi vida pasada. Ahora quiero vivir solamente para ti. Hacer tu voluntad y glorificar tu nombre. Te doy gracias por la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús. Amén. El Señor ha hablado claro a nuestras vidas, a nuestro ser. Son las Escrituras, la palabra de Dios. Nosotros debemos de vivir las Escrituras porque dan sabiduría para salvación. Son la inspiración de Dios y son útiles para nosotros. Debemos vivirlas para hacer la voluntad de Dios. Las Escrituras nos perfeccionan y nos preparan para toda buena obra. Si hay algo que estorba en tu vida, quítalo. Solamente sé obediente a la voluntad de Dios. Si no estás siendo obediente a su palabra, entonces es tiempo para que vengas a los pies del Señor y le digas al Señor: aquí estoy, Señor, quiero hacer tu voluntad. Sé sincero contigo mismo y humíllate delante de la presencia de Dios. Déjalo que obre en tu vida. Puedes engañar a todo mundo, pero a Dios no lo engañas. Te estás engañando a ti mismo. Pero Dios en esta tarde, Él está con los brazos abiertos y a través de su palabra, Él te quiere limpiar, Él te quiere purificar. Solamente confiésale al Señor todas tus faltas y Él es bueno para perdonarte y limpiarte de toda maldad y prepararte, hacerte perfecto para toda buena obra, para que hable del poder de Dios, que Dios cambie y transforma al ser humano. Hay un mensaje urgente que debemos de llevar a este mundo perdido. Necesitan la luz, necesitan de Jesús, y nosotros tenemos ese conocimiento de la palabra, porque la palabra está en nuestro ser. Da de gracia de lo que de gracia recibiste. Señor, te damos gracias por tu palabra, esta palabra maravillosa que
escudriña lo más profundo de nuestro corazón, que llega hasta lo más profundo de nuestro ser. Y tú nos limpias, nos purificas, Señor, para hacernos dignos, para llevar tu evangelio, tu palabra, a aquel que no te conoce, aquel que está ciego, que tropieza a cada momento, Señor, porque está en tinieblas y solamente tú lo puedes sacar de las tinieblas y ponerlo en tu luz admirable. Te damos gracias, Señor, porque tú eres paciente para con nosotros. Tu pueblo necesita levantarse, Señor, y anunciar las buenas nuevas de salvación. Este es el tiempo. Y tú tienes poder para salvar y dar vida eterna. Estamos en tus manos, Señor. Úsanos para la gloria de tu nombre. Y te damos las gracias por esta maravillosa palabra, porque es la verdad. Y esta verdad nos ha hecho libres para servirte y obedecerte con todo nuestro corazón. Abre la ventana de los cielos y derrama bendición que sobreabunde sobre cada uno de mis hermanos y úsalos para gloria de tu nombre. Y todo te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Cuántos se gozaron con la palabra de Dios? Dios es bueno y grande es su misericordia. Amén. Los esperamos nuevamente próximo viernes a las 7 de la tarde. Estemos orando por nuestro hermano Jader. Estamos orando por sus pulmones. Está teniendo problemas con sus pulmones. Estemos orando por la hija de nuestro hermano Daniel Holguín, por su esposo y sus hijos. Ellos tienen este virus. Vamos a estar orando para que el Señor obre en la vida de ellos y en todos los enfermos. Que Dios me los bendiga, los cuide y los guarde y los use para gloria y honra de su nombre. Próximo viernes a las 7 de la tarde. Dios los bendiga.